líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Timoteo Zambrano, diputado ante el Parlamento Latinoamericano, candidato a diputado por el Estado de Zulia, en representación de la unidad y también con una responsabilidad internacional de comunicación de la MUT. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos hoy. Gracias, Andreina. Sobre todo atendiendo a esa condición de representante del Parlatino y su experiencia en el análisis internacional y ahora esta nueva responsabilidad que tiene en el seno de la MUT, ¿cuál pudiera ser su interpretación de lo que ha sucedido hasta ahora en la ONU? Escuchábamos hace pocos momentos las declaraciones y la intervención del presidente Santos, donde decía que en 6 meses sonarían las campanas de la paz en Colombia. Hay expectativa de lo que puede ocurrir en las próximas horas. Ya hay un adelanto en el ambiente acerca de la intervención del presidente Nicolás Maduro, donde podría ser un exhorto a la lucha contra el terrorismo de manera internacional. ¿Cuál es la lectura que tiene todo lo que está sucediendo en la ONU? Bueno, Andrina, la verdad que esta Asamblea General va a pasar, yo diría que a la historia por la diversidad de temas globales tan importantes que se están debatiendo. Desde haber recibido al Papa hasta el encuentro Obama-Castro, el encuentro Obama-el propio Putin. Es decir, todos estos temas obviamente colocan a esta Asamblea en un escenario bien importante. Incluso todo lo referente al cambio climático, que ha sido también una materia que por primera vez se le ha dado el grueso, la importancia, se aprobaron todos los puntos importantes, 17 puntos sobre el desarrollo sustentable para los próximos años que van a estar ahora en la próxima reunión de París. Es decir, creo que es una asamblea muy importante. Incluso en lo que a nosotros nos toca en Venezuela, y claro, no dejo de valorar lo que ha significado el primer avance de la conversación y las negociaciones de la FARC y del gobierno colombiano. Yo creo que vamos ya a un punto casi, yo diría, sin retorno, es decir, vamos a ver realmente la paz en Colombia. Y en lo que a nosotros nos corresponde, sí, la materia no es buena, porque en el caso, por ejemplo, la reunión del domingo por la noche entre el presidente Granger de Guyana, por mediación del propio secretario de Naciones Unidas y el presidente Maduro, bueno, sorpresivamente vimos el corolario de un cúmulo de errores de ambos gobiernos que se han cometido. Exactamente. Usted ofreció unas declaraciones en las cuales señalaba que había un mal manejo en la política exterior. Para muchos voceros del oficialismo, la postura de la oposición venezolana en el tema con Guyana se ha calificado de hasta apátrida, de ir en contra de los intereses de la nación. Yo quisiera conocer cuál es la postura que tienen desde la oposición acerca de este tema de Guyana. Escuchábamos la intervención también del presidente David Granger, en el cual él alertaba de la situación de presencia militar. Sin embargo, la señal del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre dos naciones es como un avance. ¿Qué se puede decir? ¿Qué critica usted de lo que se ha hecho hasta ahora? Al revés, es decir, el abandono a lo largo de estos 16 años que ha tenido el gobierno venezolano frente al contencioso con Guyana, ha sido lo que ha generado lo que hoy estamos observando en la decisión que ha tomado Naciones Unidas el día domingo, en esa conversación de los dos presidentes. Abandonamos finalmente, o se abandona por ambos lados, el control que teníamos bilateralmente de las negociaciones. Ahora, ¿qué ha hecho el secretario general? Ha nombrado una comisión especial de investigación, que por cierto es uno de los mecanismos que está contenido en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, entregamos a Naciones Unidas las decisiones que no fuimos capaces de asumir los dos gobiernos. Entonces, ya eso coloca el tema en otro escenario que es muy importante. Es decir, ese cúmulo de errores nos llevó ahí. Al revés, nosotros decimos que si no se hubiesen cometido tantos errores y el abandono total, y además haberle dado posesión de alguna manera por las declaraciones que en su momento hizo el presidente Chávez y después lo ratificó que en su condición de canciller el presidente Maduro, bueno, nos ha llevado donde estamos. Ahora, ese es un punto complicado de cómo ahora viene
una comisión de investigación del secretario general y cuál será entonces la decisión que tome el secretario general para las dos partes, es decir, qué mecanismo iremos a ver dónde se va a colocar ese contencioso que tenemos con Guyana. Nosotros hemos planteado la mediación, que es alternativo a lo que hasta ahora se venía desarrollando por parte del mecanismo de un oficiante, y es alternativo frente a la propuesta de Guyana de ir a la Corte Internacional de Justicia. En materia internacional, Venezuela tiene en este momento como que dos frentes abiertos, la situación de la frontera con Colombia, este escenario que usted ha descrito con Guyana. Yo quisiera hablar con usted en la condición de candidato a diputado por el estado Zulia. El gobernador de la entidad ha manifestado que el cierre de la frontera ha tenido un impacto, si se quiere, positivo en cuanto al consumo de combustible en la entidad, y él lo atribuye al cierre de la frontera. ¿Qué hace falta para seguir avanzando en este tema fronterizo? ¿Cuándo piensa usted se debe reactivar toda la frontera venezolana con estos términos en los cuales el presidente Maduro ha dicho una nueva condición de la frontera? No, primero, no hay ninguna solución entre las partes, binacionalmente, ningún acuerdo, salvo unos 6 puntos que son totalmente gaseosos y no precisan absolutamente nada. De hecho, en la reunión que se sostuvo en Caracas la semana pasada de la Comisión Binacional Ministerial, la única decisión que se tomó fue convocar para el día de hoy y ya la rodaron para el día de mañana. Es decir, que no hay en materia binacional de cooperación ninguna decisión importante que tomen los dos gobiernos. En segundo lugar, hablar de frontera de paz es un chiste. Cuando tú ves que ya llevamos 4 estados bajo estado de excepción. Así, ¿cómo tú puedes hablar de una frontera de paz cuando tienes sometido a la gente a unas alambradas? Cuando le suspenden 6 garantías constitucionales, 6 garantías: debido proceso, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de libre tránsito, de manifestación, libertad económica. Es decir, ¿cómo puede un país, un gobierno pretender reordenar una frontera solo? Porque eso es imposible reordenarla solo. Tú tienes que, justamente, binacionalmente, tienes que tener cooperación, diálogo y diplomacia. Tú no puedes decirle al otro lado, no, yo voy a trancar mi frontera y vamos a hablar. Eso es absurdo. Eso no justifica lo que están haciendo con esos municipios que tienen el estado de excepción. Y además, obviamente, ese conflicto fue creado artificialmente para justificar los estados de excepción y tratar por la vía de la intimidación, del miedo, por la vía de la militarización y de la represión, que la gente no salga a votar, que la gente se quede en sus casas. Es decir, es una situación de verdad, te quiero decir, bien complicada. Y fíjate tú, que te lo enlazo y termino con esto, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de hacer, acaba de emitir un informe donde se certifica la violación de los derechos humanos por parte de esa política unilateral de Venezuela. Es nada más y nada menos que una comisión imparcial. Hablando un poco y aterrizando en el tema nacional de las elecciones, pero también con esa arista de lo internacional, las observaciones en los próximos comicios. Se ha convertido el tema de la observación en un punto de honor para todos los voceros de la oposición, quienes están haciendo un exhorto al Consejo Nacional Electoral para que las solicitudes que están haciendo sean tomadas en cuenta. ¿Qué pasos se han llevado a cabo? Ustedes se han dirigido a la presidenta del CNE para solicitar quiénes consideran ustedes deberían observar este proceso y hasta qué punto están decididos a acatar la observación o el acompañamiento internacional, que es la nomenclatura que se utiliza en el seno de CNE. Bueno, nosotros hemos hecho 2 cosas que son primordiales. Primero, una comunicación al CNE desde la doctrina de los tratados y convenios internacionales, más la doctrina constitucional interna nuestra, más la ley orgánica del Poder Electoral, que dice claramente que habla de observación. En ningún momento en la legislación nuestra habla de acompañamiento. Es decir, hay un fraude a la ley porque el acompañamiento no existe. Y desde el punto de vista operativo, el acompañamiento es un turismo electoral, como el mismo Consejo Nacional Electoral dice. Llegan el día de las elecciones y se van al día siguiente. Es decir, ahí que observaste, ahí no
no hiciste auditoría, no revisaste el sistema electoral, no viste cuáles son las condiciones que el otro sector en pugna ha venido exigiendo y el propio sector oficial, que también tiene sus observaciones. De tal manera que para nosotros no es observación como tal. El acompañamiento es eso, un acompañamiento que no tiene grandes efectos en el proceso electoral y no genera confianza en el sistema electoral y no genera confianza en el resultado. Eso es muy importante. Y luego enviamos, en esa misma comunicación decíamos, bueno, convoque usted a las partes para que nos definamos los términos de esa observación, que eso era muy importante. Y además la observación hay que verla como un elemento también de estabilidad y de gobernabilidad, porque si al final de ese proceso ambas partes aceptamos un resultado electoral que lo dé el Consejo, pero avalado también por la observación, bueno, eso se te convierte en estabilidad y gobernabilidad para los días que siguen, que es muy importante. Es decir, no se puede ver alegremente el tema de la observación. Y luego enviamos otra comunicación donde expresamos cuáles son las condiciones electorales que nosotros hemos venido exigiendo. Y eso lo tiene el Consejo y no ha respondido ninguno. Diputado, hablando un poco de su propuesta, ya para finalizar, ¿qué le está proponiendo usted a los electores del Estado Zulia? ¿Por qué votar por su candidatura? Bueno, primero nosotros hemos dicho que es necesario reinstitucionalizar al país, un elemento central que todo venezolano tiene que ayudar en esa dirección. En segundo está la cooperación internacional para un Estado como el Estado Zulia, un Estado grande, tiene temas ecológicos importantes, el saneamiento del lago de Maracayo, que no se podrá hacer jamás solo con recursos nacionales, porque no es posible, pero sí la cooperación internacional es muy importante. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué ha pasado con el caso de Manuel Rosales? ¿Vuelve o no vuelve a Venezuela? No, en días pasados el Consejo Federal del partido tomó la decisión de solicitarle a Manuel Rosales su regreso. Es muy importante, es un regreso que moraliza de manera sustancial a los sectores democráticos. Él va a continuar con su lucha democrática. Creemos que con Manuel el propio partido y la oposición van a tener un tránsito bien importante en este proceso electoral. Él estará en la capacidad de decirle a la gente, mire, no se vaya, quédese, que esta lucha tenemos que continuarla juntos. Sí, creo que es importante su regreso en este momento en que además él ha logrado demostrar absolutamente su inocencia. Ya no hay caso, ya no hay juicio, porque el único testigo que había, ese testigo se ha retractado, ya la misma Interpol determinó su inocencia a través de un juicio que se hizo, en fin. Yo creo que es importante el regreso de Manuel para la lucha democrática de los sectores democráticos del país. Le damos las gracias a Timoteo Zambrano, diputado ante el Parlamento Latinoamericano, candidato a diputado por el Estado Zulia en representación de la Unidad. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.